Acelerando Empresas, episodio 529. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas en la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 529, en el que vamos a hablar sobre 5 errores comunes, lecciones aprendidas por mí en empresas que he participado de una u otra forma, al estimar el tamaño de mercado y también analizando la competencia. Así que esos 5 errores que creo que son muy importantes que no cometáis, vamos a repasarlos hoy en este episodio. Pero antes, recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis todos los podcasts, cursos prácticos y también masterclass de expertos, además del servicio online de precisamente asesoramiento para búsqueda de inversión, donde tenéis que, entre otras cosas, también saber estimar el tamaño de mercado y analizar la competencia. Así que si queréis ayuda para buscar inversión para vuestro proyecto, podéis entrar en acelerandoempresas.com/inversión. Una nueva página de aterrizaje, landing page, que he creado en acelerandoempresas.com para que podáis ver más información y podáis contactar directamente con un formulario específico para ello. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, tengo que confesar que lo que voy a contaros hoy es recauchutado, sí, lo estoy reutilizando porque me pidieron en el World Business Angel Forum que me incorporara como profesor invitado en una sesión sobre precisamente esto, sobre precisamente estimación de tamaño de mercado y de análisis competitivo, es decir, Market Size and Competition Analysis, en inglés, que tuve que hacerla en inglés, y la verdad que fue una gran experiencia porque, bueno, tuve pues un montón de alumnos de todo el mundo. Es extraordinario ver esta variedad de orígenes de países, ¿no?, en una conferencia. Y bueno, fue por Zoom, obviamente, con los tiempos que corren, y la verdad que estuvo muy interesante, pues no solamente por la parte que yo di, sino por también lo que hizo Marian, fue la persona que estuvo llevando la sesión, pues una de las profesoras del World Business Angel Forum School, que es una especie de escuela de negocio que hay dentro de esta iniciativa, y como sabéis, yo soy ahora senador de esta iniciativa de World Business Angel Forum, y es muy muy interesante porque bueno, tiene este tipo de iniciativas que ya en sí merecen mucho la pena. Así que bueno, las preguntas que me hicieron fueron pues también bastante interesantes. Voy a hacer un poco un resumen de la sesión, de los 5 puntos que yo comenté, de las 5 lecciones aprendidas o errores comunes que suelo ver, pero basados en mi experiencia, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de teoría y tal. Pues bueno, aquí voy a contar 5 casos con 5 empresas reales en las que les sucede, pues bueno, este tipo de errores, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con el primero. El primero yo lo llamo así de forma en titular: no me importa. Sí, no me importa en absoluto. ¿Y esto viene de qué? Pues viene de Briopal, ¿vale? Que es una compañía, ya sabéis que fue anterior a Brioagro, los que me conocéis un poco en mi ecosistema, y pues en esta compañía pues yo ayudé a los fundadores a comenzar y básicamente se dedicaba a desarrollar un dispositivo, sí, un cacharro, ¿vale? Un hardware con su software también, un dispositivo que te permitía detectar el picudo rojo. No sé si recordáis el tema del picudo rojo, pero esto fue una crisis tremenda que afectó a las palmeras. Las palmeras de cierto tipo se contagiaban con este picudo que volaba pues unas cantidades de distancia brutales, y al final pues era terrible porque se comía la palmera por dentro, moría y al final se secaba. Bueno, pues esto fue una crisis, en particular aquí en España cuando llegó, pues como hay muchas palmeras, pues era terrible. Y entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasaba en esta empresa? Pues que lo que dijeron es, oye, ya que tenemos este dispositivo de Internet de las Cosas, de IoT, como se llama en inglés, pues vamos a hacer un cálculo, una estimación del mercado al que podríamos ir. El mercado, pues bueno, era tan sencillo, en teoría, como calcular el número de palmeras que había pues en distintos países, en distintas zonas. Fácil, ¿no? Pues error. Error. Esto fue un error de cálculo tremendo que hubo en esta empresa porque, claro, una cosa es que esas palmeras efectivamente se puedan contagiar y puedan ser pues susceptibles de que instales tu dispositivo en ellas, y otra cosa bien distinta es que los dueños de esas palmeras, que bueno, pueden ser pues personas físicas en sus casas, chalets o lo que sea, o también pueden ser empresas, o pueden ser instituciones públicas, por ejemplo, ayuntamientos, gobierno regional o nacional, lo que sea, estén dispuestos a
salvar esas palmeras. Ay, amigo, esto es muy distinto. No tiene nada que ver, porque realmente a ti quien te paga las facturas de tu dispositivo o de tu servicio son ellos, no son las palmeras. Las pobres palmeras están ahí, pues, bueno, viviendo hasta que llega el picudo y las ataca, pero realmente no van a pagarte las facturas, obviamente. Pues bueno, entonces el mercado real era mucho menor de lo inicialmente estimado, porque no hay tanta gente que esté dispuesta a salvar a sus palmeras. Aunque parezca increíble, prefieren muchos de ellos pues que mueran, ¿vale? Y utilizar después el tronco para, yo qué sé, hacer una guirnalda o hacer allí una iluminación, no sé, una farola, a realmente salvarlas y que les cueste el dinero, ¿vale? Entonces esto, claro, no en todos los casos, sí que había, pues por ejemplo, ayuntamientos, sí que había otros tipos de, pues bueno, gente con pasta que sí decía, oye, adelante, pero en muchos casos decían, pues no, nada. Entonces el mercado era mucho más reducido de lo que inicialmente creíamos. Y esto es algo que sucede muy a menudo. A menudo creemos que todos los potenciales clientes van a ser clientes realmente porque son clientes prototipo, pero la realidad es que no es así. Hay que afinar mucho más fino para realmente llegar a estimar cuáles son los que de verdad van a tener interés en pagar por tu producto. Error número 1. Siguiente error. El error número 2 es el que yo llamo yo me apaño. Yo me apaño, sí, es decir, oye, déjame a mí que yo me apaño. Bueno, pues esto... Vamos con la siguiente evolución del proyecto, que bueno, es una empresa distinta que se llama Brio Agro, y esta sí, si la conocéis un poco mejor y en la que, pues bueno, sabéis que soy inversor y también pues estoy ayudando en la dirección como consejero. Y bueno, pues esta empresa desarrolla dispositivos, pero para optimizar el crecimiento de los cultivos, ¿no? También un poco con esta filosofía de monitorizar el crecimiento y bueno, pues ajustar el riego y los fertilizantes que hay que ir suministrando a estas plantas, ¿de acuerdo? Bueno, los resultados son extraordinarios, el crecimiento pues es alucinante, la diferencia también de ahorro, de mano de obra, de gestión, de tranquilidad que se le da a los agricultores, todos son ventajas a un coste también muy razonable. Pero, ¿qué pasó? Pues que igualmente también sobreestimamos el mercado, porque no todos los agricultores, aunque podrían tener un beneficio tremendo con este tipo de dispositivos, con nuestros dispositivos en Brio Agro, no todos, ¿vale?, van a querer pagar por tenerlo. Y por el precio, en este caso no, porque realmente, bueno, es verdad que esto le va a generar un beneficio muy directo y tal, sino simplemente por lo que yo decía al principio, por mi frase, por el yo me apaño. Es decir, déjame que yo ya llevo mucho tiempo haciendo esto y estoy acostumbrado a ir todos los días a mi campito, darme una vuelta, pues mirar pues cómo están las cosas, ajustar un poquito el agua según vea y... Bueno, sí, tú dices que esto mejoraría mucho y ahorraría, pero yo me apaño bien así, ¿no? Y esto, el yo me apaño, en muchos sectores es una barrera tremenda. Es una barrera tremenda de entrada, porque igual nuestra mayor competencia es simplemente que el cliente se consiga apañar haciéndolo él mismo. ¿No será óptimo? Pues probablemente no, comparado con lo tuyo, pero sí que es verdad que muchos prefieren seguir así por no calentarse la cabeza o por, bueno, simplemente inercia o por ser muy conservadores, como el sector del campo, por ejemplo, lo es, pero es algo que sucede mucho. La inercia a no cambiar de muchos sectores es una barrera enorme de entrada y subestimamos el poder de esa competencia, el poder de simplemente seguir como estaban. No es igual que el caso anterior, porque en el caso anterior es que no iban a seguir, las palmeras iban a morir, pero bueno, simplemente les daba igual. Pero en este caso ellos sí que tienen una solución no óptima, pero sí que se apañan más o menos y por tanto al final te acaban llegando a la conclusión igual que antes, no te compran, ¿vale? Así que un error que veo mucho también en presentaciones, en el elevator pitch, que creen que simplemente porque tengan una mejor solución van a comerse el mercado. Pues mira, no. Porque muchas veces después, cuando vas a la calle, te das cuenta de que la gente no se cae de boca con lo que tú has sacado, ¿vale? Así que lección muy importante, lección también, esta segunda, que tenéis que anotaros porque realmente es un problema enorme sobreestimarnos, ya no solamente porque engañemos a un inversor o no, sino porque nosotros mismos realmente nos hacemos ilusiones, nos hacemos planes que después no son realidad. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para solventar esto? Pues como decía Steve Blank, salir del maldito edificio, no hacer tantos planes, no buscar tanto en Google, sino ir realmente a ver
qué opina la gente y sobre todo qué opina con su tarjeta de crédito. Bueno, seguimos. Tercera lección o tercer error común que suelo ver mucho en tema de market size, de tamaño de mercado, de análisis de competencia, es precisamente la frase típica de no tengo competencia. Esto, bueno, mía culpa, aquí no voy a decirme de nadie y voy a contar de Vestidia. Bueno, yo he hablado ya alguna vez de Vestidia, es una compañía que fundé, pues bueno, ya hace unos cuantos de años, al final se cerró y bueno, pues era un personal shopper online de moda y además gratuito, ¿vale? O sea, muy innovador porque era online, este servicio de personal shopper de asesoría de moda se suele dar presencial y además era gratis, ¿vale? Con lo cual, pues también tuvo mucho éxito, mucha repercusión a nivel nacional, en medios, muchísimos usuarios y tal. Y bueno, ¿cuál fue el error aquí? Pues el error es que yo constantemente decía, no tenemos competencia. ¿Y era verdad? Bueno, podría interpretarse que sí. Pensad que en aquel momento la moda online, pues bueno, estaba todavía un poco en pañales, en particular en España, y no había nadie que diera una cosa así, ¿no? Un servicio online gratuito de asesoría de moda, multimarca. Bueno, esto era algo realmente distinto, ¿no? En ese momento era revolucionario, por decirlo así. Pero ¿eso significaba que de verdad no tenías competencia? Pues no. La verdad es que no. Como nos dimos cuenta después, la gente solucionaba el problema también de otras formas. ¿El problema cuál era, a fin de cuentas? Vestirse, ¿no? Elegir la moda, elegir la ropa. Con lo cual, ¿había competencia? Pues por supuesto, había muchas formas de elegir. Bueno, no solamente, por supuesto, que fuera con tu madre o con tu amigo, tu hermana, tu hermano, a comprar, o que te asesorara el de la tienda física, o por internet incluso que vieras algún servicio que alguien pagando pues te pudiera asesorar, sino que simplemente las propias tiendas online ya tienen cierta forma de asesoramiento. Por ejemplo, si entras a una tienda online, pues puedes encontrar la sección de los más vendidos, de las novedades, incluso algunos outfits, o sea, conjuntos, ¿no?, de ropa, que es la forma que se llama, ¿no? Bueno, hay muchas formas, hay blogs, hay newsletters que te envían con sugerencias, con las nuevas tendencias, con lo que sea. Por tanto, hay formas de inspirarte, de asesorarte a cómo vestirte. Sí, ¿son tan óptimas como lo que nosotros planteábamos? Pues no, porque lo nuestro era personalizado y gratuito, sí, ya. Pero ¿eso quiere decir que es suficiente diferencia como para que te comas el mercado de esta forma tan brutal, ¿no?, y tengas tanto margen, tanto crecimiento a nivel palo de hockey y todo esto? Eso ya es harina de otro costal, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, ciertamente, realmente igual, no había ninguna otra cosa, pero cuando tengáis esto, debéis preguntaros si de verdad eso es suficiente. Porque la realidad es que ya estarán resolviendo la cosa de otra manera. Por ejemplo, en el caso de antes, ¿no?, el tema de los agricultores, ¿no? Y en este caso, pues un poco parecido. Es distinto en el sentido de que realmente, oye, es que aquí no había nada igual que en el mercado. Al hacer un análisis de competencia, oye, pues no había competencia. En el caso anterior, en el de Bioagro, sí había competencia. Había otros dispositivos por ahí que la gente podía comprar y, bueno, que pues hacían más o menos lo parecido. Otra cosa es que funcionaran bien o mal, o fueran muy caros, o no, o estuvieran en el público objetivo, o no. Pero en este caso es que Vestidia no tenía nadie igual. Y eso nos hizo creernos que éramos todopoderosos, que íbamos a crecer como la espuma. Y sí que crecíamos, oye, que esto iba bien, pero realmente lo suficiente como para que la gente no solamente llegara a la web, se apuntara, sino que después comprara de verdad lo que nosotros asesorábamos. Eso ya es harina de otro costal, como decía antes. Así que no cometáis este error, que es muy típico. Lo veo mucho. Gente que sube un escenario, por ejemplo, cuando dice su elevator pitch y dice, es que no tenemos competencia. Esto ya de partida, yo os digo que a un inversor le puede generar bastante raro. ¿Por qué? Pues puede ser que o estés mintiendo, ¿vale?, porque realmente estés ocultando competencia, o estés diciendo la verdad, ¿vale?, porque eso significará que además igual es que no has analizado bien tu mercado, ¿no?, como en este caso, ¿no? Yo creo que sinceramente, en serio, debéis hacerlo con una visión muy, muy de abogado del diablo, ¿vale? No penséis tan bien de vuestra idea, no os enamoréis tanto, sino que busquéis la forma de que alguien pueda verlo desde el otro lado del cristal. Y en esa crítica muchas veces se aprende y sobre todo
ya no solamente a nivel de buscar inversión, sino como digo, a nivel de vuestras estimaciones, os podéis venir un poquito abajo, que de vez en cuando viene bien, sobre todo a la hora de hacer apuestas arriesgadas, ¿vale? Muy bien, seguimos. Cuarto punto o cuarta lección aprendida o cuarto error común en el que muchas veces se cae cuando estamos haciendo tipos de estas estimaciones, ¿no?, de tamaño de mercado. Pues yo lo titulo, ¿vale?, demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser verdad. Es too good to be true, como dicen los yankees. Y esto es algo que es muy común, ¿vale? A mí me ha pasado muchas veces en empresas pues de muchos tipos, en empresas que he aconsejado, en empresas que me han hecho pitch, por supuesto. Pero bueno, voy a contar un caso en particular de una empresa que es más o menos reciente, pues la situación, y pues bueno, es muy interesante. Es Plusvitech, ¿vale? Esta empresa, he hablado ya varias veces, en esta estoy bastante involucrado, como sabéis, estoy de inversor, estoy de pues un poco de jefe de negocios, algo así como CBO, que me suena, el CBO era una especie de hamburguesa de pollo de McDonald's o algo así, pero bueno, es un nombre que significa un poco el asesoramiento, el trabajo que estoy haciendo ahí a nivel de business, ¿no?, a nivel de negocio. Bueno, pues una de las cosas principales que pasa con esta compañía, que es verdad que, oye, tiene una solución revolucionaria absolutamente, tanto para el cáncer como ahora para el COVID. Ya sabéis que hemos ganado el hackathon más grande de la historia hace poco tiempo. Y bueno, va a unos pasos alucinantes, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante este proyecto. Si queréis saber más, por cierto, podéis escribir, porque de hecho estamos en ronda de inversión, así que, pues bueno, toda ayuda es poca aquí. Pero, como decía, una de las cosas principales que pasa aquí es que cuando vas a mercados globales tan grandes, con tanto volumen de negocio, porque, bueno, no nos olvidemos que efectivamente el cáncer es una enfermedad terrible y el COVID también, pero oye, las empresas, a final de cuentas, las farmacéuticas, en cierta forma, como está lo veis, es una pequeña farma, una pequeña biotech, una startup, pero realmente de ese sector, tienen unos tamaños alucinantes, ¿no?, de volumen de mercado, de negocio. Y claro, esto lo pones en una presentación, en un plan de negocio, una estimación financiera, en un forecast, y te salen números alucinantes. Entonces, claro, nos ha pasado de decir a un inversor, oye, estos son los números tirando por lo bajo. Y el inversor se quede como, ¿qué me estás contando? O sea, no puedes ganar más que el IBEX, ¿no? Cosas así, ¿no? Porque es verdad que si tú llegas a disruptar un sector en si llegas a conseguir la cura del cáncer, fijaos lo que puede suponer eso, ¿no? Pero, aunque creamos que lo que tenemos es realmente significativo, realmente revolucionario, tenemos que tener cuidado, porque a veces parecemos demasiado buenos para ser verdad. Y igual es que somos muy buenos, ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, las historias que hablaban al principio de cuando Facebook, ¿no?, ese tipo de cuestiones, ¿no?, que la gente decía, bueno, esto que está diciendo este hombre, ¿no?, pues esa conquista global, ¿no?, de ser una de las compañías más valiosas del mundo y tal, con una red social, pues bueno, al final fueron verdad, pero debemos acotar las expectativas, en mi opinión, porque si no espantaremos a mucha gente que nos tratará de locos. Así que, bueno, hay técnicas, ¿no?, hay escenarios que puedes hacer, hay que parcelar, por ejemplo, ciertas cosas de la empresa, centrarte en ciertas líneas, incluso también puedes separarlo por regiones, ¿no? Es decir, oye, no voy a mañana, entre comillas, estar en todo el mundo vendiendo a la vez, sino que voy a comenzar por esta área, después por esta otra, después por esta otra, y así voy conquistando parcelas. Es una forma, pues digamos, elegante de decir, oye, no renuncio a que esto va a ser un gran negocio, pero vamos a ir poco a poco porque, bueno, el tiempo y los medios son limitados. Incluso teniendo mucho dinero de inversión, es algo que no es tan sencillo de construir. No puedes construir una multinacional de un día a otro, ¿de acuerdo? Así que es algo importante. No os vayáis de locos con las previsiones. Por mucho que creáis en ello, haceros el harakiri y reducir dramáticamente a cifras que realmente sean creíbles por inversor. Claro, cuando es la primera vez no sabéis qué cifras son creíbles, ¿eh? Por eso necesitáis quizás asesoramiento o buscar un poco métricas en el mundo en el que estéis moviendo, ¿no?, en el área de negocio en el que estéis moviendo. Pero obviamente es algo que tenéis que hacer bien porque es un descarte muy rápido. El hecho de que pongáis cifras que se vayan de lo normal, que parezcan increíbles. Y bueno, vamos con el quinto y último error, la última lección aprendida, y en este caso la he titulado
estimamos un 1% de las ventas globales, ¿vale? Esto cuando lo escucho es que ya me entra como canguele, ¿no? Lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado en muchos pitch y en muchas presentaciones que me han hecho en foros, que he sido jurado, en presentaciones que me hacen como inversor a nivel personal. Y bueno, no os voy a decir que me dé la risa, ¿no? Pero es verdad que es que hay un patrón que se repite mucho, ¿no? Entonces, bueno, el caso, voy a contaros, por ejemplo, uno de opositores.net. Sabéis que opositores.net es una plataforma online de formación para exámenes oficiales del gobierno en la que he entrado como inversor recientemente y también como advisor. Soy consejero de esta empresa. Y bueno, pues inicialmente los cálculos de mercado que me traían los fundadores me decían algo así. Me decían, oye, nos quedamos con un 1% del mercado de los alumnos existentes al año. Estas son nuestras previsiones. Creemos que esta cifra es razonable y que dentro de un año tendremos un 1% del mercado, que es tanto, porque más o menos están las cifras por ahí, de la gente que se prepara anualmente las oposiciones. Y bueno, claro, yo la pregunta directamente es, ¿y por qué? ¿Por qué un 1%? Pues porque, un 1% es poco, me parece muy realista, me parece que es muy razonable, porque es una cifra muy pequeña. Pero ¿por qué un 1% y no un 5 o no un 0,1? Y ahí es donde pincha, ¿vale? Y esto es el problema principal. No es un problema el hecho de decir tengo un 1%, o estimamos un 1%, sino el problema es cómo has llegado a calcular que te vas a quedar con ese 1% de las ventas globales o, de tu país, de tal cosa, ¿no? En este caso, el 1% de los clientes o de los alumnos de oposiciones, ¿no? Pues el problema es ese, efectivamente, que muchas veces basamos nuestras previsiones en datos que no existen, ¿vale? Es decir, es simplemente coger un dedo y decir, ¿cómo sopla el aire hoy? Pues por ahí. No, ¿vale? En cuanto un inversor de cierto nivel vea ese pitch, vea esas previsiones, va a decir, esto no se sostiene en nada razonable, ¿vale? Por lo tanto, en este caso es muy sencillo, ¿vale? Oye, ¿cuánto te cuesta conseguir un cliente? ¿Cuál es el coste de adquisición? ¿Vale? Pues mira, hemos hecho unos experimentos en Facebook, en Google, y conseguimos al cliente a, por ejemplo, 10 euros, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Y cuántos clientes crees que quieres conseguir en este año? Porque tú creas que esto es viable. Ahora sí puede hacer la previsión. Pues mira, yo creo que podemos conseguir 100.000 clientes, ¿vale? Porque el mercado total es de 1 millón. Ok, 10 euros por 100.000 es un total de 1 millón de euros. Es decir, necesitas 1 millón de euros para poder conseguir esa cifra de clientes. Y esto ya es algo muy distinto de decir, voy a quedarme con un 1% del mercado porque, es que nuestra propuesta es tan buena. Espérate, vamos a fundamentar eso, ¿vale? Vamos a fundamentar cuánto te cuesta el cliente en base a datos que tengas ahí. Y por cierto, esto también es muy provisional, porque ya sabéis que los costes de adquisición van variando. Cuanto más vas invirtiendo en un canal, más lo agotas por la profundidad del canal que tenga. Pero podemos decir, venga, vale, sobre 10 euros aproximadamente, y ya es algo más razonable. Pero lo otro, que me encuentro muchas veces, sin ninguna base sólida de datos previos, ¿no? De coste de adquisición o de algo que mínimamente demuestre que lo que está diciendo es verdad, realmente es simplemente vender humo. Así que os aconsejo que esto no lo hagáis nunca, porque incluso aunque tengáis datos, de hecho la frase está tan manida que suena fatal, ¿vale? En los círculos de los inversores. Y básicamente están en las 5 lecciones que yo he aprendido con el tiempo, que veo muy a menudo. También hay muchas otras, por supuesto, pero era el repaso y sobre todo era esta charla que tuve el placer de dar en el WAF, por el que estoy muy agradecido, y por supuesto aquí os comparto para que también tengáis vosotros este conocimiento. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!